Todo se le ha hecho bolas a Claudia Zavala, la consejera del INE, que ahorita mismo está fungiendo como la títere de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y bueno, desde el interior del INE, en particular de la Comisión de Quejas, pues intenta seguir saboteando a Morena, intenta seguir apoyando con toda Xochitl Gálvez y claro, silenciar a López Obrador. Y es que, contrario a lo que pasaba antes, donde finalmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama tenían total control del INE y bueno, al final tenían total impunidad. Ahora mismo, ¿no? Después de que Claudia Zavala se quedó sola, pero ya no hay control de Lencho y Ciro de todo el INE, ya cuando menos la mitad está bajo el control de Tadei. Ha arrancado una investigación en contra de Claudia Zavala, que van a dirigir varios consejeros del INE y la propia Secretaría Ejecutiva por haber tergiversado ella los dichos de López Obrador para que fuera sancionado el presidente, ¿no? De una manera tremenda, terrible, o sea, ilegal por completo, que llevó a la humillación de incluso el Tribunal Electoral. También a la humillación de los propios consejeros electorales se vieron pues, engañados, ¿no? Porque no es lo mismo, hablar o sentenciar al presidente con determinados criterios que fabricar pruebas, y esto es lo que hubo. Y bueno, además Tadei lanza una investigación propia y hoy ha sido anunciado que va a ser demandada esta señora Claudia Zavala por juicio político. Pero al mismo tiempo Claudia Zavala no se frena y anuncia la exoneración de Felipe Calderón y Margarita Zavala, que son, acuérdense ustedes, los verdaderos patrones del presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón. Pero de todos modos, la verdad es que esto va a dar mucho de qué hablar. Y es que, bueno, al final debemos recordar que Tadei fue descubierta de que ella fue la que cambió los dichos del presidente sobre Xochitl Gálvez, que fue la que parafraseó, por así decirlo, ¿no? En la demanda contra López Obrador. Y vean cómo ella se ha justificado. Ella ha dicho lo siguiente, que no hay ninguna tergiversación. Así lo que ha dicho de manera increíble. Se decidió que las manifestaciones del presidente contenían elementos de género porque se dirigían a Xochitl en su calidad de mujer. Entonces está ella interpretando, en otras palabras, lo que quiso decir López Obrador. Y en esa interpretación, al ponerlo textualmente, de todos modos genera que evidentemente hay una total ilegalidad a la hora de sancionar al presidente López Obrador. Esto provocó que el día de hoy, más bien dicho, cuando esto le preguntaron a Tadei, finalmente descubierta que Claudia Zavala manipuló todo esto, que Claudia Zavala fabricó pruebas en contra de López Obrador, en una conferencia de prensa que tuvo hace unos días, Tadei habló sobre una investigación interna que claro que ella aprueba, y lo más interesante es que dice que este error pudo haber sido a propósito, o sea, pudo haber sido una orden, pero que todo eso se va a saber próximamente. Bien interesante lo que dijo Tadei, vamos a escucharla. ¿Cómo no acompañar una propuesta de esta naturaleza? La primera que pide que se revise qué sucede al interior de la UTCE, por supuesto, es la presidencia, porque es evidente que no podemos cometer este tipo de errores en caso de que hubiese sido un error a propósito, un error involuntario, un error inexistente. Habría que definir en qué cadena del proceso, en qué parte de la cadena del proceso esto sucedió, cómo no acompañarla. El hecho de no manifestar, dirían los abogados, es afirmativa, ¿cómo? Facta, ¿no? Ficta, algo así. Es decir, el que calla también está de acuerdo en este caso. ¿Cómo no estarlo? Sería una irresponsabilidad no estarlo, pero además es algo que no inicia hoy, ya viene trabajándose ese tema. Hoy lo formaliza el consejero Arturo, se le suman los consejeros y el resto también estamos en la misma sintonía. En caso de las de... Ojo con el dato. Dice Tadei, primero, que esta investigación en contra de Claudia Zavala no arranca. Dice hoy, bueno, fue cuando se reunieron los consejeros electorales, acuérdense hace unos días, y manifestaron su preocupación de que habrían fabricado pruebas allí en el INE, Claudia Zavala, y que ordenaron una investigación.
ya tiene reto que hay una investigación interna, pero además ella da a entender que pudo haber sido un error a propósito. O sea, que no fue un error, que fue un complot, que fue a propósito, que lo quisieron hacer así para dañar al presidente. Esto es súper mega importante tenerlo claro. O sea, está investigando el INE Tadei internamente a Claudia Zavala porque ella pudo estar comploteando en contra de López Obrador. Esto no pasaba en el INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, evidentemente. Pero ahora sí. Ahora, esto, curiosamente, van a ser pruebas para una demanda nueva. Porque hoy Sergio Gutiérrez Luna, el representante Morena ante el INE, anuncia una demanda en contra de Claudia Zavala. Vamos a escucharlo. Hemos presentado demanda de juicio político en contra de la consejera del INE, Claudia Zavala. Ella, como presidenta de la Comisión de Quejas del INE, avaló que se modificaran, alteraran y descontextualizaran las declaraciones que hizo el presidente de la República en las mañaneras. Y esto lo hizo con la clara intención de incidir en sus demás compañeros y en el Tribunal Electoral para que sancionaran al presidente de la República. Por ello hemos decidido actuar jurídicamente, porque no vamos a permitir, nos parece un exceso, el que pongan frases o palabras en la boca del presidente que no dijo, el falsificar sus dichos con el solo propósito de causarle daño a él, al movimiento y por supuesto de beneficiar a la candidata del PAN. Entonces, hemos presentado demanda de juicio político y la sube Sergio Gutiérrez Luna. Aquí aparece, ¿no? Finalmente la demanda de juicio político. Y bueno, hace una referencia, vamos a volverlo a ver, de lo que cambió Claudia Zavala, ¿no? Frase que avaló la consejera Claudia Zavala. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Frases efectivamente pronunciadas por el presidente. Es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, 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 y los medios ya eligieron a la señora Xochitl. Eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudia X González, y ya impusieron a la señora Xochitl, y ya hay cargada o no, se han dado cuenta porque son predecibles y obvios. Entonces acá es distinto, te da falta ver quién va a ganar en la encuesta. No coincide textualmente, ponen, el presidente no se refirió a un grupo de hombres, sino a ciertas personas en específico, que de casualidad son varones, pero no es una violencia política de género. La otra. ¿Qué es lo que dijo Claudia Zavala, que dijo López Obrador? Solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo que habla de manera coloquial y directa. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Entonces le escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial directa, dice groserías. Pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. Dice el argumento. Como se observa, nunca se pronunció sobre que solo vale por ser una mujer y se descontextualice el contenido. Ahora que la frase que se descontextualizó en realidad se pronunció el 10 de julio, no el 11. Julio 14. ¿Qué es lo que dijo Claudia Zavala, que dijo el presidente? Se reunieron un grupo de hombres para ponerse de acuerdo y elegir a una persona para poder engañar a la gente. Esto es, se eligió a Xochitl Gálvez como favorita para las elecciones de 2024 porque nació en un... A ver. Aquí sigue. Pueblo y a veces habla con groserías, lo cual solo está siendo utilizada por una maniobra politiquera efectuada por parte del referido grupo. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Entonces me enteré que se reunieron Claudio Fox Casanella de estos intelectuales Aguilar Camín y se pusieron de acuerdo y decidieron a favor de Xochitl, pensando, así como que cuando engañaron con Fox, que hablaba de las víboras y de tepocatas, que él representaba el cambio y que con Salinas ni al baño, todas esas cosas, ¿no? Y fue lo mismo. Entonces buscan un personaje y dicen, bueno, ¿quién? Pues Xochitl, porque nació en un pueblo, habla a veces con groserías, ¿no? Es popular. O sea, totalmente descontextualizado, ¿no? Lo afirmado por la comisión resulta una reconstrucción sintética de lo dicho por el presidente, le dice. Y en otras frases fabricadas, por ejemplo, de Claudia Zavala, la van a utilizar para engañar al pueblo para poder regresar por sus fueros y de seguir robando. Y entonces lo que dijo el presidente, entonces Xochitl, que ya fue delegada precisamente en Miguel Hidalgo, en Las Lomas, creo que ahí vive, la escogieron los que se sentían dueños de México porque quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando, nada más que eso está por verse. Y dice, el presidente jamás habló de un engaño al pueblo. Sí, literal, lo fabricó Claudia Zavala.
Ahora, lo que dijo Zavala, es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Eso es lo que, según esto dijo López Obrador, según Claudia Zavala, pero lo que realmente dijo el presidente es que la señora Xochitl Gálvez pues es Fox, es Señalinas, es Claudia X González, es Roberto Hernández. Entonces entran así, los imponen y entras atado de manos, de pies y manos. Son peleles, ¿no? A ver si aquí hablando. Bueno, ahí se acaba, finalmente. Pero bueno, ahí más o menos entienden lo que quiere decir finalmente la demanda. Pero lo interesante es que ahora no solo es una demanda de Morena en la Cámara de Diputados, sino también va a tener pruebas del INE. Pero lo cierto es que Claudia Zavala, a pesar de todo esto, no se frena, porque también, después de todo este escándalo, acaba de exonerar a Felipe Calderón y Margarita Zavala. Porque no sé si se acuerdan que ellos tenían un escándalo de las famosas firmas para México Libre. Y en este escándalo fue demostrado de que la mayoría de las firmas fueron captadas en iglesias, literal, en iglesias en todo el país. Bueno, no tanto todo el país, en algunas iglesias. Ahí fueron captadas las firmas, violando por completo la ley electoral. Y entonces Claudia Zavala los acabó exonerando. Y bueno, también el propio Sergio Gutiérrez lo comentó. Vamos a escucharlo. El día de hoy, el INE, a propuesta de la consejera Claudia Zavala, exoneró a Felipe Calderón y Margarita Zavala en aquel intento de hacer un partido político México Libre, ¿se acuerdan? Se acreditó que utilizaron al menos 24 iglesias para afiliar masivamente a la gente, lo cual está prohibido por la ley. Al exonerar a Felipe Calderón y Margarita Zavala, nuevamente comprobamos la faceta tendenciosa de la consejera Claudia Zavala. Lo hemos dicho en otras veces y hoy ahí están las pruebas. Tremenda la Claudia Zavala, ¿eh? ¿Por qué lo está haciendo? Porque acuérdense que Felipe Calderón metió al actual presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón. Y entonces una orden de Felipe Calderón a Claudia Zavala, pues es exonerarlos, ¿no? Y bueno, pues así actuó otra vez Claudia Zavala. No se mide, pero a diferencia, repito, de otras ocasiones, en donde, bueno, pues todo eso lo hacían con total impunidad, ahora ya no. Ahora sí parece haber consecuencias legales contra Claudia Zavala, investigaciones internas avaladas por la propia TADE. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.